Bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Que lo disfrutes. Un soleado sábado por la tarde, Violeta y su hijo Renzo decidieron hacer un picnic. Prepararon bocadillos, fruta y algunas bebidas. Lo metieron todo en una cesta y se dirigieron al parque. Cuando llegaron, encontraron un buen sitio a la sombra de un árbol y empezaron a prepararlo todo. Mientras comían, el chico empezó a hablar de su pasión por la escritura y dijo que estaba trabajando en un nuevo relato corto. Su madre, siempre interesada por lo que hacía su hijo, le preguntó cuál era el argumento, y Renzo empezó a contarle entusiasmado que trataba de un joven que descubre que tiene poderes mágicos y se ve envuelto en una gran aventura para salvar el mundo de una destrucción inminente. Violeta escuchó atentamente y quedó impresionada por la imaginación de su hijo cuando terminó la historia. Sonrió orgullosa y dijo: «Hijo mío, eres un escritor increíble. Me encanta cómo consigues crear mundos enteros con solo palabras». Renzo sonrió y le contestó: «Gracias, mamá. No sé cómo podría escribir sin tu apoyo. Eres mi mayor admiradora». Los dos se rieron y la mujer dijo: «Claro que lo soy. Siempre estaré aquí para apoyarte en lo que decidas hacer». Continuaron hablando y disfrutando del picnic, riendo y haciendo planes para el futuro. Violeta estaba agradecida por tener un hijo tan maravilloso y pensaba que aunque nada en la vida le hubiera sido bien, en Renzo tenía todo lo que necesitaba. Violeta era una gran mujer fuerte e independiente, y tras perder a su marido de un ataque al corazón, tuvo que criar sola a su hijo sin ayuda de nadie. Su marido, Andrés, era un empresario de éxito, y su vida era muy acomodada. Pero a la mujer no le interesaba vivir solo por el dinero, sino dar a su hijo una buena educación. Renzo, un hijo cariñoso y responsable, era un joven inteligente y amable, que acababa de cumplir 18 años, y se preparaba para ir a la universidad. Su madre estaba orgullosa de cómo había crecido el chico, y de la relación que tenían. Eran los mejores amigos y lo compartían todo. Una vez, mientras estaban sentados en el salón, el joven preguntó: «Mamá, ¿por qué nunca te volviste a casar?». Otra vez, Violeta suspiró y contestó: «Ya he encontrado el amor de mi vida. Tu padre era todo lo que necesitaba, y no podría haber encontrado a nadie como él». Renzo sonrió con tristeza y entendió. Sabía que nunca habría nadie que sustituyera a su padre, pero realmente quería volver a ver feliz a su madre. Pero Violeta no se dejó vencer por la tristeza. Ella y su hijo disfrutaban de la vida al máximo, viajando por el mundo y probando cosas nuevas. Cuando estaban en casa, disfrutaban cocinando y viendo películas clásicas. Su madre también animaba a su hijo a perseguir sus sueños. Sabía que quería ser escritor desde pequeño, así que siempre le regalaba libros de autores que admiraba, un buen ordenador portátil, una taza de café personalizada, un bloc de notas y un elegante bolígrafo para que anotara ideas e inspiraciones. También lo llevaba a conferencias literarias que le gustaban y le animaba a escribir todos los días. Al ser un chico más reservado, a Violeta a veces le preocupaba que dependiera demasiado de ella o que se sintiera excluido por el grupo de su edad. No quería que se sintiera en soledad por el hecho de que ella ya no estuviera más, y Renzo siempre la tranquilizaba. «Mamá, sé que siempre estarás aquí para mí, pero también tengo amigos y mi propia vida. No te preocupes, mamá», le decía el joven. Sabía que su hijo era especial y que había tenido la suerte de tenerlo en su vida. Solo esperaba poder ser una buena madre y prepararle para lo que le deparara en el futuro. La vida del joven estaba llena de amor y aventuras, pero como ya había perdido a su padre, ella sabía que las cosas podían cambiar en cualquier momento, ya que la vida es imprescindible. Estaba decidida a disfrutar de cada momento con Renzo, porque siempre le había quedado claro que la vida es corta y preciosa. Pero la pobre madre no estaba preparada para lo que el destino tenía reservado. El chico fue a la universidad de una ciudad cercana y seguía visitando a su madre todos los fines de semana, ya que solo estaba 2 horas en coche. Violeta estaba muy orgullosa de su hijo por seguir su pasión por la escritura, y Renzo estaba feliz de contar su amor y apoyo incondicionales. Ese fin de semana, cuando fueron al parque a hacer un picnic, había una soleada tarde de verano, y ambos se lo pasaron en grande. Al anochecer,
El chico subió a su coche y condujo de vuelta a la universidad. Sin embargo, en mitad del camino, un conductor borracho e imprudente invadió el sentido contrario y chocó contra su auto. El impacto fue tan violento que Renzo salió disparado del vehículo y cayó al suelo inconsciente. Cuando Violeta recibió la noticia del accidente, sintió como si el mundo se hubiera derrumbado a su alrededor. Corrió al hospital y encontró a su hijo en estado crítico, conectado a máquinas y luchando por su vida. La madre se vio inmersa en una pesadilla de la que no podía despertar. Pasó las siguientes semanas a su lado, rezando por la recuperación de su hijo. La pobre mujer, experimentando las emociones posibles: miedo, tristeza, rabia, desesperación. No podía imaginar su vida sin Renzo, y no sabía cómo seguiría si él no sobreviviría. Dios, por favor no te lleves a mi hijo también, rezaba en cada momento. Cada día era una auténtica lucha por la supervivencia. Mientras veía al joven batirse por su vida, le hablaba, y aunque estaba inconsciente, le contaba historias y recordaba los buenos momentos que habían pasado juntos. La madre no podía dormir y apenas comía, con la mente constantemente en su hijo. Sentía que perdía una parte de sí misma cada día que pasaba y se preguntaba por qué podría haber hecho de otra manera para evitar el accidente, creyendo que de un modo u otro había sido culpa suya. Por desgracia, para la pobre mujer, la lucha por la vida de Renzo llegó a su fin y Violeta se vio obligada a enfrentarse a lo que fue su peor pesadilla. No, no. La madre gritaba y lloraba. Era como si le hubieran sacado todo el aire de los pulmones. Se aferró a su hijo, sollozando, incapaz de aceptar que se había ido. El dolor y la tristeza de Violeta eran insoportables y sabía que su vida nunca más volvería a ser igual. La mujer se preguntaba cómo sería su vida sin su querido Renzo. ¿Cómo sería posible seguir sin él? La pobre mujer estaba completamente perdida, tras días sin salir de casa. En su interminable duelo, empezó a visitar la tumba de su hijo, y cada día se sentaba junto a su lápida y le hablaba como si aún estuviera allí. Las visitas se convirtieron en un ritual que la ayudó a superar el dolor de la pérdida, aunque la nostalgia nunca desapareció. Violeta le contaba a Renzo cómo le había ido el día. Recordaba los momentos felices que habían pasado juntos, y siempre, siempre, derramaba lágrimas que mojaban la tierra como la lluvia. El dolor seguía siendo insoportable y a menudo sentía que no podía continuar. Así eran los días de la pobre mujer. Se levantaba, se preparaba y se dirigía a la lápida de su hijo. Depositaba flores frescas en la tumba, hablaba, lloraba y volvía a casa para llorar aún más. Sin embargo, un día, mientras caminaba hacia la tumba de su hijo, sus ojos vieron algo que nunca antes habían visto: una rosa roja sobre la lápida. Se acercó a la flor intrigada y un poco asustada al mismo tiempo. Miró a su alrededor, esperando encontrar a alguien que pudiera explicar la presencia de la rosa, pero no había nadie a la vista. La madre pensó que tal vez había dejado la flor en señal de consuelo o empatía, por lo que no le dio importancia al gesto. No obstante, con el paso de los días, la rosa roja se convirtió en una presencia constante en la tumba de su hijo. Cuando las otras flores se marchitaban, la rosa roja permanecía allí, siempre fresca y vibrante. La mujer no se explicaba por qué alguien llevaba flores a la tumba de su hijo y se preguntaba si había algo más detrás. Empezó a preguntarse quién era la persona que había dejado allí las rosas, lo cual lo ponía inquieta. Esta persona conocía a Renzo, tal vez un amigo o una novia de la universidad. Oh Señor, ¿quién podría ser? Es un misterio. La mujer quedó pensativa. La rosa se convirtió en un enigma para aquella pobre madre, algo que no podía descifrar. Así que empezó a visitar la tumba de su hijo a horas alternas, tratando de averiguar quién podía haber dejado allí la flor. Pero cuando más intentaba averiguarlo, más confusa se sentía. Fue entonces cuando Violeta decidió preguntar al personal del cementerio, pero no notó nada. Preguntó al guardia encargado ese día. No, nada raro, le respondió el encargado. No es posible. Nadie sabía nada, porque no había vigilancia para garantizar la intimidad de los visitantes. La mujer se sentía cada vez más inquieta y pasaba noches en vela, intentando comprender lo que ocurría, si alguien la estaba siguiendo o si había algo más sobrenatural detrás de todo aquello. Las dudas de aquella madre se convirtieron poco a poco en paranoia. Empezó a temer en visitar la tumba de su hijo, temiendo que alguien la estuviera vigilando. Tenía enemigos
o podría haber dejado algún secreto que desconozco, pensaba. Tras semanas con este dilema, y cada vez más angustiada, Violeta decidió que tenía que averiguar la verdad. Buscó material de vigilancia y terminó comprando una cámara de seguridad camuflada. Su idea era colocarla cerca de la tumba y averiguar por fin qué estaba pasando. Le costó mucho trabajo organizarla, pues no sabía nada de tecnología y no podía contratar a nadie, ya que trataba claramente de un delito, pero estaba dedicada a descubrirlo todo. Una noche fue al cementerio y pasó horas planeando el mejor lugar para colocar la cámara sin ser descubierta. Finalmente, encontró un lugar estratégico donde la cámara quedaría oculta y podría grabarlo todo sin ser vista. Y la puso en un árbol junto a la lápida de su hijo. El árbol era alto y frondoso, con ramas lo bastantemente fuertes para sostenerla. Sin embargo, escaparla era todo un reto. Violeta solo tenía 42 años, pero ya no era joven y solo practicaba deporte de vez en cuando. Pero sabía que tenía que hacerlo. Respiró hondo y se acercó a escalar con la cámara en mano. Era una escalada difícil y peligrosa. La mujer tuvo que mantener el equilibrio sobre las ramas estrechas e inestables, y la cámara estuvo a punto de caerse un par de veces. Nadie lo creería si viera semejante escena, pero al final, la decidida madre consiguió instalar el equipo. Cuando por fin volvió al suelo, estaba sudando, jadeaba y su corazón latía deprisa, pero se sentía victoriosa y también preocupada, ya que la cámara podía ser descubierta en cualquier momento y no sabía qué pasaría. Aún así, estaba ansiosa y se fue a casa un poco nerviosa, sabiendo que estaba a punto de descubrir algo que podría cambiar su vida para siempre. La dejó filmando toda la noche y no pudo dormir por la espera. Dios mío, ¿qué voy a encontrar en ese video?, dijo mirando al techo. Fue una larga noche para ella, y al día siguiente, Violeta corrió al portátil para ver las imágenes que había grabado la cámara en la tumba de su hijo. No podía creer lo que veían sus ojos. Su corazón se aceleró cuando en el video apareció la figura de una mujer toda de negro, con un sombrero cubriéndole parte de la cara. Dejó la rosa roja en la tumba de Renzo, se arrodilló y parecía llorar. La mujer se acercó a la pantalla, intentando ver el rostro de esa mujer, pero la imagen era borrosa. No sabía cómo procesar la información. Sintió una mezcla de emociones como curiosidad, miedo e incluso esperanza. ¿Quién es? ¿Qué relación tiene con mi hijo?, se preguntaba. La pobre madre no podía dejar de pensar en ella. Se pasó días y noches obsesionada con aquella misteriosa mujer e intentó identificarla 1.000.000 de veces por los videos, pero era imposible saber quién era la persona que dejaba las flores. Por lo tanto, decidió que no había otro camino que enfrentarse a ella. Así que tras una semana, observando a la escondida, Violeta se levantó un día emocionada y ansiosa, se preparó y se fue al cementerio. Justo antes de que la mujer fuera a visitar la tumba de su hijo, la madre se escondió a cierta distancia, esperando el momento oportuno para enfrentarse a ella. Y al cabo de un rato, por fin la mujer estaba allí, con la rosa roja en la mano y llorando. Violeta se acercó a ella lentamente, examinándola de cerca, sin que se diera cuenta, y se sorprendió al ver que era una mujer más joven. Parecía tener unos 35 años. Sintió que conocía esa cara, pero no podía recordar dónde. En ese momento, cuando la misteriosa mujer se giró para marcharse, chocó con ella, y esta palideció, mientras Violeta gritaba: «¿Quién eres? ¿Y por qué dejas aquí rosas todos los días?», preguntó con tono firme. La mujer, completamente desconcertada, y miraba a un lado a otro, aparentemente buscando una salida a la situación. Tenía los ojos abiertos de par en par, y parecía sentirse atrapada. No obstante, a pesar de su miedo, se recompuso antes de revelar algo que ni siquiera la madre habría imaginado. «Soy la madre biológica de Renzo», dijo aquella extraña mujer. Violeta se atragantó. Ahora reconocía exactamente a la persona que tenía delante. Era la misma mujer que le había vendido a Renzo cuando era un bebé, hacía 18 años. Resulta que cuando aún estaba casada con su difunto marido, Violeta descubrió que no podía tener hijos debido a una enfermedad llamada síndrome de ovarios poliquísticos. Desesperada por ser madre, buscó todas las opciones posibles, se sometió a varios tratamientos médicos, probó la fecundación artificial, aún sabiendo que las probabilidades eran muy bajas, y muchos otros procedimientos. Sin embargo, tras años de intentos y fracasos, empezó a perder la esperanza. Fue entonces cuando, a través de un desconocido de su marido, Violeta se enteró que una chica llamada Luisa, que entonces solo tenía 17 años, estaba embarazada
y buscaba a alguien que criara a su bebé. Sin pensarlo 2 veces, la mujer decidió quedarse con el niño, pagó a la chica una cantidad y con la ayuda de un abogado de confianza, legalizó la adopción y llamó a Renzo al bebé. Nunca le dijo la verdad al niño, pero siempre lo ha querido como si fuera su propio hijo biológico. Para Violeta, el amor que sentía por Renzo no era menos verdadero, por el hecho de que no hubieran nacido de su propio vientre. Pero eso no explicaba cómo Luisa sabía dónde vivían o cómo se enteró de la muerte del chico. Entonces se aclaró. Sé que suena extraño. Renzo me conoció hace unos meses y empezamos a hablar. Él quería saber más sobre mi historia y yo quería disculparme por todo lo que había hecho en el pasado. Realmente me arrepiento de haberlo vendido y cuando me enteré de que se había ido, vine aquí todos los días para honrarlo y pedirle perdón por todo. Y la pobre se echó a llorar. Violeta estaba conmocionada por las palabras de Luisa. Por un lado, no sabía cómo sentirse ni cómo reaccionar. Estaba contenta de saber que su hijo había encontrado a su madre biológica, pues siempre había querido contarle la verdad, a pesar del miedo. Pero por otro lado, ahora se sintió traicionada y engañada. No sabía que te estaba buscando, dijo la madre del chico, tratando de controlarse. Me contó que descubrió que era adoptable cuando se dio cuenta que en las fotos familiares todos teníais los lóbulos de las orejas más pegajosos y él no. Así que llegó a la conclusión de que ustedes no eran sus padres biológicos. Entendió cómo te sientes, pero tienes que comprender que solo quería disculparme y estar presente en la vida de mi hijo, aunque sea después de su muerte, respondió Luisa. Las 2 mujeres permanecieron en silencio unos instantes, mirándose una a la otra. Violeta no sabía qué decir, pero se sentía enfadada, triste y conmovida al mismo tiempo. En ese momento, una oleada de empatía hacia Luisa se apoderó de ella, porque ella también había sido su madre y sabía lo difícil que era enfrentarse al dolor de perder un hijo. Se acercó a la joven y la abrazó, dejándola llorar en sus brazos. Sé que nada de lo que diga podrá desaparecer el dolor de tu pérdida, pero quiero que sepas que estoy aquí como madre. Puedo imaginar lo insoportable que es perder a nuestro hijo, y creo que eso es lo que nos une ahora. A pesar de nuestras diferencias, las 2 somos madres. Si quieres hablar, llorar o simplemente estar en silencio, aquí estoy. No estás sola, dijo Violeta, consolándola. Fue un momento de compasión y comprensión mutua entre 2 mujeres que compartían el dolor de la pérdida. Con el paso del tiempo, las 2 madres de Renzo se fueron uniendo cada vez más, y el dolor de la pérdida empezó a remitir y a dar un paso a un sentimiento de gratitud y paz. Violeta sentía que por fin había encontrado una forma de honrar la memoria de Renzo y mantenerlo vivo en su corazón, y Luisa estaba en paz por haberse reconciliado por fin con el pasado y la lección que había hecho. Las 2 mujeres nunca podrían reemplazar el papel que Renzo desempeñó en sus vidas, pero juntas encontraron consuelo y compañía en medio de su dolor. La amistad que nació entre ellas fue un regalo inesperado, pero que aportó un nuevo sentido a sus vidas. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas y emocionantes historias para ti.